Ahí está. Vamos con nuestra siguiente práctica, que es la práctica número 24, en la cual vamos a crear, editar e insertar una tabla en Word. Bien, bueno, pues tenemos varias formas de insertar nosotros una tabla. Voy a crear un nuevo documento con Control U, para eso nos sirven nuestros atajos de teclado. Y bueno, también en las tablas, pues lo recomendable, como les mencionaba, es hacer simple clic en sin espaciado para que quede mejor nuestra tabla. Y bueno, en el caso de insertar tablas, dar un par de veces Enter para que si nosotros la vamos a mover después, no tengamos ningún problema. Porque hay veces que si la ponemos en la primera línea y después queremos moverla, hay veces que no se puede. Entonces, un Enter por lo menos y ahí la insertamos. Bueno, para insertar una tabla, vamos a hacer clic aquí en la pestaña Insertar. Hacemos clic y después tenemos en la sección de tablas, pues tenemos el icono para insertar una tabla. Desplegamos el menú y nosotros aquí tenemos dos opciones, o más bien tres opciones. La primera es que conforme nosotros vamos marcando, se va creando una tabla. Por ejemplo, esta sería de 1 por 1, es decir, una fila, una columna, así sería una columna, dos filas y así sucesivamente. Esa sería, pues bueno, la primera forma en la que nosotros podríamos insertar una tabla y ya solamente después insertar los datos. La siguiente forma de la que podemos insertar una tabla, pues es aquí en esta parte, donde es insertar tabla y ya nosotros, pues en esta parte, vamos a hacer un acercamiento, pues le indicamos al programa cuántas columnas queremos, cuántas filas y hacemos clic aquí en aceptar. Esa sería la otra forma. Y bueno, tenemos una tercera forma que es dibujar tabla. Aquí pues básicamente nosotros con este lápiz tendríamos que ir pues insertando nuestra tabla, lo cual pues no es tan recomendable, realmente no es tan recomendable. Por lo regular, la forma en la que la realizamos siempre es aquí en insertar tabla. Bueno, aquí en insertar tabla tenemos también a su vez una forma en la cual la tabla se va ajustando automáticamente al contenido. Por ejemplo, voy a insertar una tabla de tres columnas por 10 filas. Y voy a marcar aquí esta opción que dice autoajustar al contenido. Autoajustar al contenido. Y lo que va a pasar es que la tabla va a quedar muy pequeñita y conforme yo vaya escribiendo, automáticamente se va a ir ajustando el contenido. Por ejemplo, aquí voy a poner nombre completo. Nombre completo. Por ejemplo, aquí voy a poner apellidos. Y por ejemplo, aquí voy a poner dirección. Como pueden observar, conforme yo voy escribiendo, automáticamente se va ajustando. Nombre completo, Juan Eduardo. Apellidos, Pérez López. Y conforme voy escribiendo, pues automáticamente la tabla se va ajustando al tamaño de lo que yo voy escribiendo. Entonces no tengo que estarla ajustando manualmente. Calle Cuauhtémoc, número 33. Entonces, bueno, de esta forma la tabla se va ajustando dependiendo del contenido que vayamos teniendo. Si es más contenido, pues solita se va ajustando al contenido. Bien. Vamos a insertar nosotros, por ejemplo, hay tablas en las cuales nosotros tenemos varias columnas, varias filas, y
son tablas que nosotros tenemos que elaborar muy específicas. Por ejemplo, yo primeramente voy a insertar una tabla de, por ejemplo, una fila por una columna y aceptar. Entonces ya aquí, por ejemplo, yo podría escribir pues mi encabezado. Por ejemplo, si yo me ubico abajo, puedo insertar otra tabla. Por ejemplo, me voy a insertar tabla, nuevamente insertar tabla, y en este caso voy a insertar una tabla de 3 columnas por 8 filas, por ejemplo, y aceptar. Entonces, las dos quedan como una sola y así yo puedo, por ejemplo, si aquí en esta parte quiero poner un título, pues bueno, tengo una sola fila y yo puedo realizarlo. Y vamos a suponer que, por ejemplo, aquí quiero solamente otra fila, pues sería lo mismo. Me voy aquí a insertar tabla, incluso puedo indicarle, le indico que también va a ser de una por una, aceptar y va quedando como si fuera una sola tabla. Ahora bien, hay ocasiones en las que nosotros tenemos que irlas a su vez dividiendo un poco más. Para ello, nosotros tenemos aquí esta herramienta en donde dice, nos vamos aquí al botón, bueno, para que se habilite esa parte, tiene que estar seleccionada la tabla o el punto de inserción dentro de la tabla. Y tenemos aquí dos opciones. Una que es diseño y la otra que es presentación. En presentación voy a encontrar este botón en la sección dibujar que dice borrador. Este botón lo que me permite es ir borrando líneas. Por ejemplo, si yo quiero poner otra fila aquí, puedo hacer clic, bueno, voy a aumentar mi zoom para ver mejor. Puedo hacer clic aquí en este botón y el puntero va a cambiar a la forma de una goma. Donde yo haga clic, pues se va a ir borrando esa línea. Por ejemplo, aquí, y ya tendría yo ahí un solo renglón. También puedo borrar, por ejemplo, estas y ya tendría yo pues más grande. Ahora, si al contrario quiero hacer divisiones, porque así lo requiere mi tabla, pues bueno, simplemente hago clic aquí en este botón que dice dibujar tabla y yo puedo ir con esta herramienta de dibujar tabla, aparece el icono de un lápiz y puedo ir dividiendo mi tabla. Por ejemplo, la voy a dividir más o menos como está aquí y a su vez aquí le voy a hacer 2 divisiones. Entonces, esta herramienta nos permite ir realizando nuestra tabla en dado caso que nosotros quieramos diferentes divisiones. Y con el borrador, pues yo puedo ir borrando las líneas que no necesito e ir construyendo mi tabla. Esta sería una tabla pues con características muy específicas que yo necesite. Bien. La práctica que vamos a hacer ahorita o que van a realizar es la práctica número 24, en la cual van ustedes a realizar esta tabla, que son los atajos de teclado. El diseño es totalmente libre. El objetivo es que inserten una tabla. Ya cuando nosotros tenemos hecha nuestra tabla, si nos vamos aquí a presentación, perdón, a diseño, pues nosotros podemos desplegar aquí estos estilos y podemos seleccionar cualquiera de estos estilos, el que más pues le ayude. Por ejemplo, si yo selecciono este estilo que es la tabla que se llama tabla de lista 5 oscura, pues bueno, como se darán cuenta no le ayuda mucho, se ve muy lúgubre. Entonces, pues el estilo que seleccionemos de nuestra tabla, que sea un estilo en el cual pues la tabla se vea correctamente, que alcance a verse bien. Por ejemplo, esta, pues se ve bien. El estilo es totalmente libre, también el tipo de letra que ustedes quieran, solamente pues en el título sí va a llevar atajos de teclado y ya en la
construcción de la tabla, pues tienen que ir todos estos atajos de teclado, desde control C hasta control más menor que, para disminuir el tamaño de la fuente. Es diseño totalmente libre y esta va a ser nuestra práctica número 24. Bueno, problemas del internet. Ok, entonces ya les envié esta imagen, ahorita se las vuelvo a enviar nuevamente y pues bueno, el objetivo es que ustedes creen una tabla en Word y que esta tabla lleve los atajos de teclado. Todo el diseño es libre como ustedes quieran realizarlo. Y pues bueno, ahorita les vuelvo a mandar esta imagen para que realicen su práctica y esa sería la práctica número 24.